El conteo como instrumento en la resolución de problemas sencillos de adición y sustracción. Dos formas de relacionar cantidades, contar y calcular. Según Briciau, hay dos formas de relacionar cantidades, contar y calcular. El resultado de añadir una cantidad. Se le presenta al niño 4 fichas y se le solicita que las cuente. Posteriormente se ocultan y se añaden 2 más de tal manera que todas quedan ocultas. Los procedimientos para contar son: el procedimiento es contar todo. Por ejemplo, el niño cuenta 4 cubos o crea una colección de 4 dedos o dibuja 4 fichas. Añade 2 cubos a los anteriores, levanta otros 2 dedos o dibuja otras 2 fichas. Vuelve a contar todo. Este tipo de problemas es resuelto por la mayoría de los niños de 5 años en un 81%, quienes utilizan procedimientos de conteo. El más usual de estos procedimientos es volver a contar todo. Otro procedimiento es el de el resultado de quitar a una cantidad. La situación problema consiste en presentarle 6 fichas para que las cuente. Después se le ocultan y se extraen 2. ¿Cuántas fichas quedan ocultas? Para resolver este problema, los niños representan a través de modelos la cantidad inicial, luego le quitan 2 elementos y finalmente cuentan lo que queda. Por ejemplo, el procedimiento para contar más precoz es el que consiste en contar lo que queda. 1. El niño cuenta 6 cubos o crea una colección de 6 dedos o dibuja 6 fichas. 2. Quita 2 cubos o baja 2 dedos o tacha 2 de las fichas dibujadas. Finalmente, contar lo que queda. Los niños de 5 o 6 años, la mayoría prescinden de estos modelos o lo hacen progresivamente. Aparentemente, no cuentan y obtienen la solución en la cabeza a través de representaciones mentalmente numéricas, 4 y 2 en la suma y 6 y 2 en la resta. De modo esquemático, se distinguen 2 campos numéricos: el campo en el que el niño sabe calcular y el campo más amplio en el que emplea la acción de contar. Al final de la escuela infantil, los niños saben resolver mediante el cálculo mental problemas en los que intervienen cantidades pequeñas como hallar el resultado de añadir a una cantidad inicial de 2 o el de quitar una cantidad a una cantidad inicial de 3. En el campo numérico de los 3 primeros números, casi todos son capaces de calcular mentalmente. Con cantidades grandes, los niños son capaces de resolver problemas, pero empleando colecciones de muestra mediante procedimientos en los que interviene la acción de contar. Como lo hemos denominado, volver a contar todo o contar lo que queda. El empleo de la acción de contar en un campo numérico muy amplio prepara para el posterior acceso al cálculo en el mismo campo. En esta edad, los niños expresan las relaciones mediante el lenguaje corriente, dicen 4 y 2 son 6 sin necesidad de los signos. Citas bibliográficas de relacionar cantidades, contar y descontar. Los problemas aritméticos más sencillos son aquellos a los que se añade o se quita un determinado número de elementos a una cantidad inicialmente conocida. La representación mental numérica de las cantidades involucradas en un problema se encuentran íntimamente relacionadas con el cálculo. Calcular es establecer una relación entre cantidades a partir de sus representaciones numéricas, sin pasar por la construcción física de una o varias colecciones cuyos elementos se cuentan. El conteo y la utilización de modelos en la resolución de problemas de suma y resta
es un precedente importante en el niño para que éste pueda acceder al cálculo. Conteo flexible y eficiente. Problemas de adición. Según Labinowitz, para resolver problemas de adición, los niños utilizan de manera progresiva dos procedimientos o métodos de conteo: contar todo y contar a partir de. Por ejemplo, contar todo. El niño cuenta 5 objetos y añade 3 más a los anteriores para finalmente contar todo. O contar a partir de. El niño cuenta 5 objetos, añade 3 más y continúa contando. El procedimiento contar a partir de resulta ser más eficiente y da evidencia de la comprensión del significado numérico de magnitud de los conjuntos. Problemas de sustracción. Para Labinowitz, en la sustracción, los métodos de conteo que usualmente se presentan son contar lo que queda empezando por el 1 y contar hacia atrás. Por ejemplo, después de contar 7 objetos, se quitan 3. ¿Cuántos quedan? El niño procede retirando 3 elementos, después cuenta los objetos que quedan empezando por el 1. El niño cuenta hacia atrás el número de objetos que se han quitado: 7, 6 y 5. Posteriormente, da como resultado el número inmediatamente anterior: 4. De acuerdo con Labinowitz, contar hacia atrás requiere flexibilidad en el conteo, por lo que es necesario evitar que el niño internalice la secuencia numérica verbal como algo unidireccional. Los niños pequeños progresan gradualmente tanto en la flexibilidad como en la eficiencia de sus conteos, pero continúan restringidos a pequeñas cantidades de objetos. Se muestra a los niños 9 fichas en una disposición al azar y se les pide que saquen el mismo número. En la copia figurativa, hay 2 intentos por sacar el mismo número de objetos, mirando raramente el modelo. Estas son estimaciones aproximadas basadas en la apariencia. En la correspondencia 1 a 1 metódica, hacen varias referencias al modelo y se vuelve a la caja. En el conteo, primero se cuenta la colección del modelo, después se cuenta la colección propia. Todos los niños contaron más de 9 objetos y la mayoría de ellos escogieron el conteo. A los 7 años, los niños hacían correspondencia 1 a 1, incluso estimaciones aproximadas basadas en apariencias más que en sus habilidades de conteo. Para la mayoría de los niños de 7 años, el número de cada grupo es inalterable, a pesar del reacomodo. Por ejemplo, toma los huevos necesarios para las hueveras. ¿Hay el mismo número de huevos que de hueveras? ¿Seguimos teniendo suficientes hueveras? ¿Cómo puedes saber? Sí, porque cada huevo tiene una huevera. Se aparta la fila de huevos, ahora mira. ¿Seguimos teniendo suficientes hueveras para los huevos? No, hay más huevos. ¿Cómo puedes saber? El niño cuenta ambas líneas de objetos. Entonces, ¿hay suficientes hueveras para los huevos? No, esta línea de huevos es más larga. El hacer estimaciones aproximadas basadas en las apariencias externas, como la amplitud o el área de una colección, es una manera confiable para comparar el tamaño de los grupos. Los niños pequeños están convencidos que el más largo o el más grande es mayor, y el conteo no altera su convicción durante 1 o 2 años más.
La dependencia de los niños pequeños en torno a la información perceptual limita sus estrategias de resolución de problemas. La mayoría de los niños pequeños son incapaces de inventar nuevos métodos de conteo, ya que son totalmente dependientes del apoyo de objetos perceptuales. Como ejemplo, podemos ver que hay 4 fichas detrás de una caja. Cuéntalas para ver cuántas son todas juntas. Dependencia de objetos visibles. Sin información perceptual, los niños son incapaces para encontrar el total. En la representación de los dedos, establece un patrón familiar con los dedos como una representación de objetos ocultos. Establece otro patrón con los dedos para los objetos visibles y el total es recontado y cada dedo es tocado por la barbilla. Representación mental. Señala dónde se considera están ubicados los objetos ocultos, en sincronía con el conteo oral. Patrón geométrico. Contando de basado en el significado numérico. Ante la ausencia de objetos visibles, la mayoría de los niños pequeños son incapaces para contar. Algunos niños progresan de esta dependencia perceptual creando representaciones de los objetos ocultos. Por ello, pueden ser contados. La comprensión del significado numérico del conteo verbal puede servir para internalizar el proceso de conteo y reducir la necesidad de información perceptiva. Citas bibliográficas de conteo flexible y eficiente. Cuando se les presentan problemas sencillos de adición y sustracción, los niños pequeños usualmente recurren al conteo para resolverlos. La resolución de problemas, sea eficiente o no, depende de los métodos de conteo que utilicen los niños. Regla del valor cardinal asociada a la magnitud permite resolver problemas con mayor eficacia. El conteo de los niños pequeños puede estar caracterizado como basado en conocimiento considerable que principalmente es externamente disponible y en conocimiento limitado que ha sido construido internamente. Muchas gracias por su atención.